Muy buenas noches a nuestra querida audiencia. El día de hoy venimos a entrevistar a la experta Maybe Castillo sobre la crisis política que está sucediendo en Nicaragua en estos momentos. Buenas noches, Maybe. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Entonces, para comenzar esta noche, nuestra pequeña entrevista, comenzaremos preguntándote estas preguntas. Está bien. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Nos podrías dar un breve contexto de qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, básicamente el gobierno de Ortega se perpetúa en el poder. Esto ya desde el 2007 y en las pasadas elecciones del domingo, el 7 de noviembre, volvió a ser reelegido con el 75% de los votos para un nuevo mandato. Esto junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, pero se podría decir que estas elecciones no fueron del todo libres, justas y tampoco democráticas, ya que 7 aspirantes presidenciales de la oposición fueron enviados a la cárcel, acusados de traición a la patria, y otros fueron también exiliados. También según el Consejo Supremo Electoral, votó el 65.34% de la población, pero según un observatorio independiente, solo fue el 18.5% de la población, lo que ha generado pues bastante rechazo por parte de la comunidad internacional, pues ya que la oposición está en el exilio y pues la otra parte está en la cárcel. Y básicamente eso es lo que está pasando en este momento en Nicaragua. Oh, bastante preocupante para la situación en Nicaragua. Muy bien. Con esto vamos a enlazarlo. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tendrían esta crisis política en el ámbito internacional ante la respuesta del gobierno de Nicaragua a estas elecciones del 7 de noviembre? Pues bueno, primero que la comunidad internacional no reconozca a este gobierno y califique las elecciones como un fraude electoral. Pues entre estos actores que ya se han pronunciado se encuentran la Unión Europea y Estados Unidos. Segundo, y que pienso que es el factor más importante, es que Estados Unidos desde antes de las elecciones del 7 de noviembre ya había empezado a hablar sobre posibles sanciones económicas y diplomáticas. Y bueno, pues se vio, ¿verdad?, de que en estas elecciones no fueron del todo libres ni justas. Entonces ya se podría empezar de hablar de una revisión a un acuerdo que se empezaba a hablar era un acuerdo de libre comercio entre América Central y que iba a dar preferencia a ciertos productos. Y bueno, ya se hablaba de que se iba a detener este tipo de apoyo a cualquier actividad comercial, y también pues ya se había impuesto varias prohibiciones de viajar a Estados Unidos a algunos funcionarios nicaragüenses. Y debido pues a este contexto, estas sanciones podrían afectar significativamente la economía de Nicaragua, y de esta forma pues que la migración vaya en aumento para que las personas puedan buscar pues una mejor calidad de vida. Y básicamente sería eso, y también podría mencionar de que algunos países también se han pronunciado para el reconocimiento de este gobierno, entre ellos Rusia, Cuba, Bolivia, que pues han sido aliados anteriormente al régimen de Daniel Ortega. Y básicamente sería eso. Muchas gracias por su información, señorita Castillo. Ante el tiempo corto que tenemos en esta noche, vamos a cortar acá nuestra entrevista. Le agradecemos por su participación. Gracias a ustedes. Feliz noche. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todas y todos. Hoy en el programa tenemos a nuestro invitado, el experto Rodrigo Orozco. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Ahí, Maybe, gracias por invitarme al programa. A ti por estar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre la crisis política en Nicaragua, y quisiéramos empezar con una pregunta que nos tiene bastante preocupados a todos. Según tú, ¿se podría decir que las elecciones del domingo son una farsa electoral?
Pues analizándolo, se podría decir que sí. Entendiendo la democracia desde un punto de vista de los teóricos politólogos más importantes en la academia, como es Robert Dahl, podríamos decir que la situación en Nicaragua está mostrando un deterioro democrático y una farsa en las elecciones, debido a que se está observando que los requisitos mínimos para lograr que lo que está sucediendo en Nicaragua sea una democracia y no una pantomima de esta, es que las personas puedan formular sus preferencias, que los políticos y que la población pueda elegir y ser electa, lo cual nos está observando ante el arresto de los opositores políticos. También se está viendo que no se están logrando expresar las preferencias de la población ante también la cancelación de 3 partidos políticos de oposición diferentes por parte del gobierno de Ortega. E igualmente se logra observar que las preferencias no son consideradas por igual por parte del gobierno de Nicaragua en cuanto a política, debido a que está catalogando a la oposición como espías de los Estados Unidos y los está apresando por lo mismo, por lo cual podríamos decir que estas condiciones mínimas que harían que esta elección fuera validera no se están cumpliendo. Entonces no hay democracia, no hay una elección transparente y libre en Nicaragua actualmente. Muchas gracias, Rodrigo. Y también consultarte, ¿qué consecuencias podría tener esto para Guatemala? Puede haber diferentes consecuencias, tanto económicas, sociales y políticas. Primero me voy a enfocar en las políticas. En cuanto a política exterior, esto va a afectar duramente a Guatemala en cuanto a la lucha por lograr la integración centroamericana ante la crisis política que está sucediendo actualmente en Nicaragua. El proceso de integración centroamericana puede sufrir muchos obstáculos para lograrse, especialmente ante el involucramiento de potencias mundiales como es Estados Unidos, Rusia y China en la crisis política actual en Nicaragua. Esto puede provocar que la integración tarde muchos años más en concretarse. Igualmente puede haber consecuencias sociales como el aumento de la crisis migratoria que se está observando actualmente. Si la crisis política en Nicaragua continúa, va a haber una crisis económica en ese país, lo cual va a incentivar que haya más migrantes que busquen dirigirse a países como Estados Unidos o Costa Rica, los cuales necesitan pasar por Guatemala para llegar. Igualmente puede haber una consecuencia económica en cuanto al corte de relaciones comerciales entre Guatemala y Nicaragua ante presiones de Estados Unidos, por lo cual puede haber un resentimiento por parte de la economía de Guatemala, la cual ya se ha visto resentida por las acciones de Ortega ante la nacionalización de algunas empresas guatemaltecas en Nicaragua. Muchas gracias, Rodrigo. Fue un gusto tenerte con nosotros y muchas gracias a los televidentes por estar con nosotros el día de hoy. Feliz noche. Feliz noche, Maybe.